tal, muchachos? Muy buenos días. Les habla el profesor Ronald Vilches a cargo del curso de Biología. Y en esta oportunidad con el Quinto San José, la primera parte que vamos a realizar de esta clase inicial del coronavirus. Vamos, muchachos, a hablar hoy día, antes de empezar el tema en sí, no podemos ser ajenos a lo que está pasando en la actualidad. Es una ya pandemia, así con el nombre propio. Ustedes saben lo que es una pandemia, nosotros hemos visto el año pasado, cuarto año. Este virus es un virus un tanto especial. ¿Por qué? Porque a diferencia de otros virus, son virus que van a cambiar, van a mutar, como se dice. Porque hay otros virus que más bien su información queda con la misma y nuestras células de defensa la reconocen y no vuelven a actuar sobre ella. Por ejemplo, la sarampión. ¿Te das cuenta, no? La sarampión es una enfermedad que nos ha dado a todos, sin embargo, en algunos casos, en la mayoría de los casos, no nos ha vuelto a dar. O de repente la varicela, las paperas, ¿no? Son enfermedades también virales, pero que no nos ha vuelto a dar esa enfermedad. ¿Y por qué la gripe nos da un invierno, nos da otro invierno? Y así, las gripes son muy comunes en los inviernos. ¿Por qué no nos da una vez y nuestras defensas ya lo reconocerían para que no nos dé una siguiente vez? La respuesta es muy sencilla. Los virus que ocasionan las gripes, influenza, son virus que su información va a cambiar constantemente. O sea, se va actualizando, algo así, ¿no? Y mientras ellos se van actualizando, también ¿quién tiene que ir actualizándose? Nuestras defensas. Nuestras defensas también tienen que ir actualizándose. ¿Cómo lo actualizamos nuestras defensas? Dándole una buena dieta. Dándole una buena dieta. En el caso del coronavirus, el nombre que tiene, no hay que olvidar que es por el aspecto de su envoltura. Mira su envoltura. Esto que está de color rojo, en forma de un anillo, es la envoltura viral, ¿no? Y como parece la coronita, ¿no? Un rey, de ahí viene el nombre del coronavirus, o las siglas COVID-19, ¿no? Este virus ya estuvo mucho tiempo entre la población, pero ocasionaba una simple gripe que no era letal y no dañaba otros órganos. El de ahora es un tanto agresivo, por eso una de las medidas preventivas para evitar el que mi célula se contamine, porque al final recordemos el concepto de virus. ¿Qué cosa es un virus? Un virus es una partícula infecciosa, es algo que no tiene vida. No se puede matar algo que no tiene vida, ¿no es cierto? En cambio, las bacterias sí se pueden matar porque son seres vivos. Hay una célula que la podemos eliminar, pero en el caso del virus no hay células. Más bien, él quiere apropiarse de una. Y esa célula se le llama célula huésped. En este caso, nuestra célula huésped se encuentra en los pulmones. ¿Sí o no? ¿Y qué ocasiona? Ocasiona que nos infecte, ¿no? Por esa razón, esta medida preventiva que es el aseo de las manos, ¿no? Las manos, ¿con qué se debe hacer? Con jabón. ¿Por qué con jabón? Lo que pasa es que esta membrana, que es la que contiene la llavecita, mira, esto de acá es como una llave, esto es una llave que se va a unir a un receptor de mi célula, y cuando hay una llave y hay una cerradura, el virus va a ingresar a mi célula, ¿sí? Entonces, ¿cómo quito estas llaves del coronavirus? Con el aseo por medio del jabón. El jabón químicamente es una sal orgánica y esa grasa puede quitar a otra grasa. Esto de acá es una grasita. Entonces, si yo me lavo con las manos con jabón, el correcto aseo de las manos vendría a quitar, a desnudar el virus. Si desnudo al virus, ya no va a presentar, en este caso, llaves para entrar a mi célula. Entonces, de alguna manera, virus no puede infectar. Esa es la medida preventiva más importante. Profe, ¿habrá vacunas así
se ha hecho ensayos con un arbolito de la quina, el árbol que aparece en nuestro escudo, y bueno, este árbol ha permitido que en algunos casos sí se pueda curar a algunos pacientes, pero no todos, por eso no se puede hablar de una cura. Se tendrá que hacer nuevos ensayos para ver si es posible modificar esta parte activa de la planta del árbol de la quina. ¿Ya? Profe, su origen, ¿cómo nace esta enfermedad? Hay teorías, ¿no? Algunos nos dicen que son las empresas farmacéuticas las que han creado esta enfermedad para vender sus medicamentos. Otros dicen que los del continente asiático, tú sabes, consumen alimentos exóticos, ¿no? Carnes de animales silvestres, ¿no? Y una de ellas se sospecha que ha sido del murciélago. Bueno, todas estas son teorías, son planteamientos que el hombre busca para explicar algo que desconoce. Entonces no podemos decir 100% que el coronavirus viene del murciélago. No podemos decir que así como el VIH viene del gorila, que lo tuvo el hombre por algún contacto físico que tuvo anteriormente en algunas culturas. Son teorías, pero a lo mejor el virus siempre estuvo acá. Siempre fue de repente el virus que nos dio la gripe de hace unos años y ahora es un nuevo actualizado. Como en el caso de la informática, tú tienes una computadora que tu sistema operativo funciona bien, pero tú sabes que hay también datos, ¿no? Pequeños programas maliciosos que se llaman precisamente como este nombre, virus, y que alteran a tu máquina, provocan sobrecalentamiento. En nosotros, el cuerpo, él también provoca sobrecalentamiento, en este caso fiebre, ¿no? Ese es un principal signo de la persona, la fiebre. O sea, profe, ¿el virus que ataca mi computadora hace que se caliente demasiado? Sí, el coronavirus puede también ocasionar en mi cuerpo lo mismo. También el virus en tu máquina puede provocar que distorsione su función. Claro, más lento trabaja, ¿sí o no? Acá también el coronavirus provoca debilidad en la persona. Ya no trabaja o ya no está con la ecuanimidad que tenía al inicio. Entonces todo esto parte de que el virus quiere esta información inyectarlo a nuestra célula. Esto que ves de color verde, el virus lo quiere inyectar a mi célula. Y la única manera de evitar esto es quitándole la envoltura. ¿Cómo? Por medio del jabón. Hoy en día, muchachos, el aseo del jabón tiene que ser muy frecuente, ¿ya? Y bueno, otra medida preventiva es la razón por la cual tú me estás viendo desde tu casa: evitar el hacinamiento, la concurrencia de muchas personas. Es como diríamos decir, un foco probable de infección, la concurrencia de mucha gente. Por esa razón me estás escuchando desde tu casa y estoy seguro que ya conocías una parte del virus y estamos de repente descartando otras cosas que hemos escuchado. Otra cosita que debemos saber del coronavirus es que si por alguna razón ya entró, recuerda que nosotros tenemos un sistema que nos defiende. O sea, se enciende una alarma en nuestro cuerpo, inmediatamente se les llama ¿a quién? A nuestros glóbulos blancos. Los leucocitos son células de nuestra defensa que van a expulsar, van a evitar que un agente extraño pueda infectar a mi célula. Pero claro, ¿cómo tiene que estar este sistema inmunológico? Tiene que estar eficiente. ¿Y cómo yo logro que mi sistema inmunológico se encuentre eficiente? Bueno, siempre en cada clase trato de mencionar acerca de algo nutritivo en la dieta, incorporar y no olvidarlo. Por ejemplo, la vitamina C. La vitamina C es el único que va a reforzar ¿a quién? A tus leucocitos. Los leucocitos son los que nos defienden. Yo, los leucocitos, los tengo muy eficientes cuando tengo un aporte de vitamina C. Limón, mandarina, naranja, vegetales o otro tipo de verdura. Todos ellos aportan vitamina C. Y no solamente eso, la ecuanimidad, o sea, el estado de ánimo también repercute sobre tus defensas. Una persona que está preocupada, una persona que está acongojada, ¿no? O está triste, melancólica por algo, también sus defensas bajan.
sus defensas van a decaer. ¿Y cómo yo lo celebro? Bueno, siempre es importante las relaciones interpersonales, el deporte, ¿no? El arte, la música, para poder encontrar nuestro equilibrio. Así que con estas cosas o con estas medidas preventivas, nosotros podemos contra este virus que está de repente infectando en gran parte del mundo a mucha gente y está llegando a nuestro país. Sin embargo, nosotros no debemos olvidar algo que se te mencionó en algún momento. ¿Cuál es? Bueno, que cuando los virus llegan a entrar, el órgano muy afectado es el pulmón. La persona empieza a tener problemas respiratorios. Y el principal problema respiratorio es lesiones en el pulmón. Sí, empiezan a romperse las paredes del pulmón. ¿Y eso cómo se llama? Eso se llama neumonía, ¿no? La neumonía es el principal problema que va a cometer, o el principal problema que va a suscitarse en el cuerpo de un infectado. Así que, muchachos, dos cosas para resumir acerca del coronavirus. Número uno, el coronavirus tiene una envoltura. Número dos, la envoltura tiene sus llavecitas para entrar. Ahora, dos cosas para prevenir: quitar estas llaves con el jabón. ¿Y cuál es la segunda? Reforzar mi sistema inmunológico con vitamina C, ya que en algunos casos el sistema inmunológico de forma natural se encuentra deficiente. ¿En quién, por ejemplo, profe? En los niños. Los niños no ven que recién están en este caso formando su propio sistema inmunológico. Y peor, si un niño no ha recibido lactancia, ahí puede suscitarse que tenga bajas defensas. Otro, las personas de edad, ¿no? En este caso los adultos mayores, ahí también podemos encontrar un desgaste físico. O sea, nuestro cuerpo con el paso de los años se va desgastando. Y también el sistema inmunológico está un tanto deficiente. Entonces, por eso los extremos pueden ser los más vulnerables a este tipo de, en este caso, enfermedad. Sin embargo, las medidas que se están tomando en cuenta son para tomarlas de manera responsable. No asistir, muchachos, a un lugar de mucha concurrencia, alimentarse correctamente, el aseo, esto de acá lo vuelvo a enfatizar, el aseo ya no debe ser solo por estas épocas. A partir de ahora, muchachos, siempre el aseo de las manos debe ser algo constante, debe ser algo, una conducta propia de todos. Siempre cuando una persona va a entrar al baño, también tiene que, antes de entrar, asearse. Después en este caso de haber mencionado, también asearse las manos. El aseo constante evita todo tipo de enfermedad respiratoria. ¿Por qué este virus es más fácil que llegue a mi cuerpo que el dengue? Porque el dengue también ha llegado al Perú, tú habrás escuchado. Pero el dengue, profe, estuvo hace tiempo. No podremos haber fabricado defensas. En algunos casos sí, pero lo que pasa es que este virus del dengue ataca a nuestros glóbulos rojos, ataca la sangre. Entonces ahí también están los glóbulos blancos. Es un problema. Pero ¿por qué no se propaga tan rápido el dengue como lo es el coronavirus? Es que el coronavirus entra por mi vía respiratoria. Por mi vía respiratoria. En el caso del dengue, el virus del dengue necesita un vehículo que es un insecto, ¿no? Este mosquito llamado Aedes necesita ir de una persona infectada a una persona sana para llevar el virus, cosa que en el caso del coronavirus no es así. Solamente la persona estornuda, libera las microgotas y las microgotas pueden caer en el pasamanos, en la mesa, en cualquier parte. Y la mano empieza a tocar todos ese tipo de objetos contaminados. Y si yo me sobo los ojos, meto el virus por mi conjuntivo ocular. O si yo, de repente, no me sé las manos, me meto mano a la boca, entonces también me estoy contaminando. O me estoy sobando la cara de la misma manera. Por eso, jóvenes, el contacto directo del virus hacia mi vía respiratoria va a ocasionar la infección. Pero nosotros como país nos sentimos orgullosos de que
estén haciendo estudios de esta planta que es la quina, esta plantita, menos mal que la están analizando y ojalá puedan sacar una cura, ya que en algunos pacientes, como te estaba comentando, lo han podido aislar y han podido curarlos, pero en otros no. Entonces esperemos que acabe muy pronto este tipo de pandemia y con las medidas que hemos mencionado, y no vayas a olvidar de tomar en cuenta el aseo de las manos, porque en esa manera yo desnudo al virus. Y cuando un virus queda desnudo, ya queda, en este caso, desprotegido. Así que ya no puede infectar. Muchachos, la principal razón por la cual el virus necesita un huésped, ¿cuál era? La principal razón es que él quiere inyectar su información genética, quiere inyectar su ácido nucleico. Mi célula va a ser, en este caso, el albergue de un virus si es que yo lo dejo unirse a los receptores. Si yo evito este contacto sin llave, ya no hay cómo entrar, en este caso, a la célula. Solamente de la manera como evitemos de que esa llave pueda entrar a la cerradura de mis células, solo de esa manera yo podré evitar que las células se infecten. Porque los signos característicos de esta enfermedad, como tú conoces, es el estornudo constante, ¿no? 2, la fiebre, ¿sí? La fiebre también, o malestares, algún tipo de malestar estomacal, ¿no? En algunos casos se ha presentado una tos con una flema verde, ¿no? O amarilla. Sí, ya sé lo que me estás diciendo. Profe, el verano pasado o el invierno pasado yo estaba así, o estaba una flema amarilla, ¿verdad? Por eso le digo, el virus ya estaba con nosotros. De repente, de alguna manera, nuestro cuerpo tiene que actualizar la información para que nosotros podamos ya no ser otra vez contaminados o infectados por este coronavirus. Sin embargo, si nosotros descuidamos en algún momento el vínculo para tener buenos leucocitos, o sea, la vitamina C, ten por seguro que ahí va a suceder una probable caso de infección. Si no, no hay ningún problema. Listo, muchachos. Muy bien, ¿qué tal, muchachos? De nuevo nos reencontramos con Quinto San José, parte 2, para continuar. Ahora sí, ya habiendo tomado las pautas y haber conversado un poquito del coronavirus, vamos a hablar ahora del primer capítulo que corresponde al temario. No podemos parar, muchachos, así que inmediatamente nosotros vamos a tocar el tema de las características de los seres vivos. ¿Sí? Es un primer capítulo donde el propósito, ¿cuál va a ser el propósito de este capítulo? El propósito, como tú sabes, en todos los temas, debemos buscar un objetivo en ti, un logro, que podemos decir, ¿no? ¿Cuál es? Encontrar o reconocer las relaciones, ¿de quién? Del ser vivo con el ambiente. Las relaciones del ser vivo con el ambiente. Bien, ese sería el propósito que nosotros debemos buscar acerca de este capítulo. Ahora, hablar de un ser vivo, ¿cómo definiríamos a un ser vivo? A ver, ¿qué es un ser vivo? Bueno, si esto es el plumón y lo comparo con un ser vivo, los dos son materia. Átomos, hay moléculas, ocupamos un lugar en el espacio, tenemos un peso, tenemos un volumen. O sea, nos parecemos al plumón. Somos materia, igual que el pulmón, pero somos una porción de materia altamente organizada y compleja. ¿Por qué, profesor, organizada y compleja? Porque este plumón en algún momento de repente
se podrá deteriorar y de repente lo puedo romper y no se puede autorrepararse. En cambio, si por alguna razón yo piso mal, me caigo y de repente mi hueso se fractura, entonces ¿qué se inicia? Una reparación automática. Entonces nuestro cuerpo tiene capacidad de autorrepararse, ¿sí? Este plomo en algún momento se va a degradar, se va a descomponer. En cambio, no dejará ninguna evidencia de su existencia. En cambio, nosotros dejamos una evidencia cuando transmitimos nuestro ADN a nuestros hijos. Así que ellos continúan con parte de nosotros. Por eso, acá le he puesto una de las definiciones más cercanas a un ser vivo. Porción de materia altamente organizada y compleja, con capacidad de ¿qué? Autoconservarse. ¿Sí? Tiene capacidad de autoconservarse. Muy bien, vamos a hablar de la primera característica, que en este caso sería el metabolismo. ¿Sí? Bueno, he puesto ¿qué cosa se entiende por metabolismo? El metabolismo es un conjunto de reacciones químicas. O sea, en la célula de cada ser vivo van a ocurrir muchas reacciones. Mire este conejo. Este conejo está llevándose a su sistema digestivo una zanahoria. La zanahoria va a ser degradada por este conejo. ¿Y qué va a quedar de esa zanahoria dentro de su sistema digestivo? Partículas muy diminutas, se llaman nutrientes, otros se llaman desechos. Dentro de los nutrientes pueden estar las vitaminas, pueden estar los azúcares, pueden estar los lípidos. Entonces, todo esto que es zanahoria en su sistema digestivo se va a degradar. Y al final, ¿qué le sucede en la célula? Puede ser aún más degradada. ¿Y cómo se llama a esa reacción de degradación? Catabolismo. No te olvides, cata significa destrucción. Catabolismo es una reacción que ocurre dentro de la célula donde se rompen las moléculas. Profe, ¿y qué sucede cuando se rompen moléculas complejas y se convierten a simples? Bueno, se libera una energía y esa es la que necesitamos día a día. ¿Qué energía? ATP, adenosín trifosfato. Todas mis células requieren del aporte de energía. Todas mis células requieren de ATP. ¿Y de dónde saco yo el ATP? De la destrucción ¿de qué? De moléculas. Una de las moléculas que nosotros destruimos bastante es una que encontramos en los almidones. ¿Cuál es ese azúcar? Glucosa. La glucosa es un azúcar que normalmente en mi célula se va a destruir. Y cuando se destruye, tiene un nombre ese proceso de la destrucción. ¿Te acuerdas? ¿Cómo se dice rompimiento? ¿Cómo se dice ruptura? Lisis. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este proceso? Glucólisis. La glucólisis. ¿Qué es la glucólisis? Es el proceso por el cual rompemos a la glucosa en partículas más sencillas. ¿Para qué? Para obtener energía. ¿No? Y así le va a pasar a todas las moléculas que consumimos en los alimentos. En cambio, una vez que el conejo ha obtenido estos nutrientes, ¿él qué cosa debe de construir con esos nutrientes? ¿Qué debe construir? Carne, ¿no? En su cuerpo. ¿Qué más debe construir? Pelaje. Claro, ¿de dónde sale el pelaje? De lo que la comí. ¿De dónde sale, señorita, su cabello? De lo que ustedes han comido. ¿De dónde salen sus uñas? De lo que ustedes han comido. Y si, profe, mi dieta es pobre, mi dieta es, en este caso, con pocos nutrientes, me lleno, pero no, tal vez no me estoy nutriendo. Entonces, ¿qué va a pasar con mi cabello y mis uñas? De repente van a sufrir una ruptura muy rápida, ¿sí? Entonces, debemos formar, y a esas reacciones de formación, ¿cómo le llamamos? Anabolismo. Entonces, acá hay algo importante. El metabolismo es una serie de reacciones que ocurren en la célula, pero pueden ser de dos tipos. Si destruye, como en el caso de la glucólisis, ¿cómo se llama? Catabolismo. Y si más bien forma, sintetiza, elabora
producen, ¿cómo se llama? Anabolismo. ¿Ya? Entonces, dos tipos. ¿Cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo? La diferencia, muchachos, entre anabolismo y catabolismo es de que uno libera energía, en cambio el otro consume energía. Esa vendría a ser la diferencia entre anabolismo y catabolismo, ¿no? Profe, ¿cuál sería un ejemplo? Un ejemplo de anabolismo. Un ejemplo del anabolismo sería la elaboración de las proteínas. Claro, nosotros día a día hacemos una elaboración de proteínas. Por ejemplo, ¿qué proteínas podemos elaborar en la sangre? Una que transporta oxígeno. ¿Cómo se llama esa proteína que transporta oxígeno? Muy bien, hemoglobina. ¿Cómo se llama esa proteína que está en el cabello? Queratina. ¿Cómo se llama la proteína que está en mis tendones, en mis ligamentos? Colágeno. También se encuentra en la piel, ¿verdad? Entonces, toda reacción que implique formar anabolismo y toda reacción que implique destruir catabolismo. Listo, muchachos, ahí está. Siguiente característica, como ya hemos visto, ponemos acá 1, metabolismo, 2, irritabilidad. ¿Qué cosa entendemos por irritabilidad? Irritabilidad es la respuesta ante un estímulo. Sí, acá está bien. Capacidad de emitir respuestas a los estímulos externos o internos. Un estímulo externo puede ser la luz. ¿Qué provoca en nosotros la luz? A ver, imagínate que vamos a un lugar muy iluminado. ¿Qué le pasa a nuestro cuerpo en un lugar muy iluminado? Número 1, nuestra pupila se hace chiquita. Claro, ¿no? Nuestra pupila se contrae. ¿Qué pasaría si más bien entramos a una sala de cine donde todo está oscurito? ¿Qué pasa con mi pupila? Se dilata, ¿cierto? Entonces, la luz es un estímulo externo que en mi cuerpo puede provocar ¿qué cosa? Una respuesta, ¿sí? Una respuesta. ¿Qué pasaría si yo me voy a un lugar como Ticlio? ¿Qué pasa en Ticlio? Mucho frío, ya. Si mi cuerpo detecta mucho frío, ¿qué hace mi cuerpo? Empieza a tiritar. ¿Cuál fue el estímulo? La poca temperatura. ¿Cuál fue la respuesta? Tiritar. ¿Sí o no? Otro. ¿Qué pasa si recibo mucho calor del medio? ¿No? Mucha sensación térmica. Entonces, ¿qué hago ante esa sensación térmica elevada? Sudo. Empiezo a sudar para enfriar mi cuerpo, ¿no? Eso es lo que pasa. Todo estímulo provoca en nosotros una respuesta, ¿no? O de repente, sin querer, tocas la olla caliente. ¿Qué pasó cuando has tocado la olla caliente? ¿Acaso has dicho, oh, me está quemando, creo que voy a sacar la mano? No, inmediatamente sacas la mano. ¿Por qué? Porque es una respuesta involuntaria, inmediata. ¿Sí? Bueno, esos son casos de irritabilidad. Pero para el examen de admisión hay 3 tipos de irritabilidad: tropismo, nastia y taxia. Vamos a explicar cada uno, no te preocupes. Mira, lo hemos hecho acá paso a paso para que tú no tengas que de repente perjudicarte. El primer tipo de irritabilidad se llama tropismo. ¿Qué es esto, profe? Muchachos, el tropismo solamente lo realizan las plantas. ¿Y qué cosa es el tropismo? Un crecimiento direccionado. Es decir, las plantas van a crecer con dirección hacia un estímulo. Tú ya sabes qué estímulo. ¿Qué estímulo estamos viendo acá? Luz. ¿Cómo se dice luz en latín? Foto. Ah, ya. Entonces, ¿cómo lo vamos a llamar al crecimiento de las plantas buscando la luz? Fototropismo. Esto se conoce como el fototropismo. El fototropismo es una respuesta de crecimiento ante el estímulo luz. En cambio, la raíz no le importe la luz, más bien la raíz, ¿qué función tiene la raíz?
La raíz, lo que le importa a la raíz es encontrar el agua. ¿Sí? Y por eso, ¿cómo crecen las raíces? Buscando agua. Entonces, ¿cómo le voy a llamar, profe, al crecimiento de una raíz? Hidro es agua, y tropismo, ¿qué es? Crecimiento. Entonces a esto le llamo hidrotropismo. Es muy importante, muchachos, el manejo de las raíces griegas y latinas, ¿no? Tú sabes que el curso de biología se aprende mejor cuando manejamos raíces. Otro, nastia. ¿Qué es la nastia? Nastia es el movimiento no direccional. Es un movimiento que no tiene una orientación, o se da o no se da. Mira lo que hace acá la plantita. La plantita mueve su flor con respecto al sol. Entonces, ¿cómo lo voy a llamar el movimiento de las flores con respecto al sol? Le voy a llamar foto. Foto es luz. ¿Pero foto qué? ¿Fotosíntesis? No. ¿Cómo le vamos a llamar a esto? Fotonastia. Fotonastia. La fotonastia es el movimiento de la planta por la luz. Otra planta que se mueva por la luz. ¿No ha sido de repente el Parque de las Leyendas? Los estanques o reservorios de agua, hay una flor grande, la flor de loto, tiene flores rosaditas y blancas. Cuando la luz llega con intensidad, los pétalos se abren. Y cuando la luz, en este caso, disminuye, en el ocaso del atardecer, los pétalos se cierran, ¿no? Eso es lo que nosotros. La nastia es el movimiento de las plantas. Puede ser por la luz, puede ser también por el tacto. ¿Has visto las plantas carnívoras? Se cierran cuando un insecto se posa sobre él. Eso se conoce con el nombre de ticmonastia, por el tacto. ¿Ya? O han visto, por ejemplo, las plantitas resentidas. Sus hojas son grandes y cuando uno la toca se cierra. Eso se llama ticmonastia, el movimiento de las plantas por el tacto, ¿no? Entonces, ¿cuántos tipos de nastia estamos viendo? Dos: la fotonastia y la ticmonastia. Eso es lo que vamos a encontrar en ella. Muy bien, muchachos, continuamos con la tercera parte, quinto San José, para seguir hablando de los seres, de las características de los seres vivos, pero ahora dejamos la nastia para pasar a la taxia. Taxia no se puede realizar en plantas. Estos dos primeros sí se pueden hacer en plantas, solamente en plantas, pero las taxias son exclusivas de los animales. Taxi es desplazamiento. ¿Está bien? Entonces, una polilla que de repente se encuentra en un lugar muy lejos, ella tiene en su interior huevos, como crías, pero que en su desarrollo necesita una fuente de calor. En el caso de las aves tienen plumas, su temperatura es más a veces es más de 40 grados. En eso, este calor del cuerpo de las aves le pueden dar a los huevitos. Pero en el caso del insecto no sucede ello. Por eso que estos insectos, como las polillas, buscan un foquito y empiezan a pulular, ¿no? Dar vueltas sobre el foquito y incuban sus huevos más rápidos, ¿verdad? Esto se conoce con el nombre de taxia. La taxia es un desplazamiento direccionado. ¿Por qué? Porque la polilla se acerca al estímulo. Algo que no sucede con el caso de ¿quién? En el caso de los murciélagos, las cucarachas, los roedores. Ellos más bien ¿qué hacen? Huyen, en este caso, de la luz. No quieren saber nada acerca de la luz. Su desplazamiento, ¿cómo es? En contra de la luz. O sea que ellos van a tener una fototaxia de tipo negativa, mientras que las polillas tienen una fototaxia de qué tipo? Positiva. Fototaxia positiva, esto es fototaxia negativa.
¿Cuándo digo que es positivo? Cuando se acerca al estímulo. ¿Y cuándo digo que es negativa? Cuando se aleja del estímulo. Bueno, esos son los tres tipos de irritabilidad que nosotros debemos tomar en cuenta para un examen de admisión. No te vayas a olvidar, tres tipos de irritabilidad: tropismo, nastia y taxia. Pasamos a la siguiente: adaptación. Número 3. Número 3, adaptación. ¿Qué entendemos por adaptación? Algunos, cuando estaban en la primaria, decían lo siguiente: mamá, no me acostumbro a la secundaria. ¿No? ¿Por qué? Dejan muchas tareas, los profesores son más exigentes, ya no juego como lo hacía en la primaria. Sí, es que lo que pasa que lo mismo va a suceder cuando tú dejes el colegio y vayas a la universidad. Va a haber una transición, y ante esa transición tú tienes que adaptarte, ¿sí o no? Lo que decimos acostumbrarnos. De repente ya el profesor no te va a hacer una clase tan detallada como lo estás viendo acá, de repente solo te da el tema y investiga, te dice en la universidad. ¿Te das cuenta cómo va cambiando también la forma de aprendizaje? ¿No? Mira, antes estabas acá sentado, ahora me estás escuchando de tu casa. Tenemos que adaptarnos. Entonces, adaptación es un término amplio, pero en los seres vivos, ¿qué significa adaptación? Es un cambio que garantiza la supervivencia de los individuos. Es decir, en algunos casos, algunos animalitos no se han podido adaptar. ¿Y qué ha pasado, profe, con ellos? Han muerto. Entonces, la adaptación garantiza la supervivencia de los individuos en algunas situaciones, en este caso de transición. Hay tipos de adaptaciones. Algunos se adaptan cambiando su forma, otros se adaptan cambiando el funcionamiento y otros cambiando su comportamiento, su conducta. ¿No? Profe, ¿cómo sería una adaptación morfológica? Un cactus. ¿Te has puesto a pensar en un cactus? Es una planta que está en un desierto, nadie lo riega, pero el cactus está ahí, tiene unas flores muy hermosas. Y no solo eso, si partimos al cactus, por dentro, ¿qué encontramos? Agua. ¿Cómo es posible que una planta que no se le está regando frecuentemente, una planta que está, como se dice, sobreviviendo en condiciones adversas que otra planta no podría hacerlo, cómo es que vive en el desierto? Se ha adaptado. ¿Cómo, profesor? Sus hojas han cambiado ¿a qué? A espinas. Al cambiar las hojas, nosotros estamos acostumbrados a ver una hoja de este tipo, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a ver una hoja de este tipo. Ya, esa hoja es una hojita que invierte mucha agua. Sin embargo, los cactus, ¿qué han hecho con estas hojas? Las han reducido a espinas. ¿Para qué, profesor? Para que así no transpiren mucho y ahorren agua. Algo más. ¿Saben qué pasa en el desierto? En algunas épocas se acumula en una densa neblina. Y esa neblina, cuando se condensa, forma gotitas de agua. ¿Y qué pasa con estas gotitas de agua? Se escurren hasta el suelo. Pero como el cactus tiene la capacidad de escurrir más rápido las gotitas. ¿Has visto las líneas paralelas que tiene el cactus? Esas son canaletas para que el agua escurra más rápido hasta la raíz. Mira, todas esas adaptaciones tiene. Además, el cactus tiene raíces muy profundas para poder absorber el agua más rápido. Entonces, todo esto al cactus lo convierte en una planta muy importante en lugares muy secos. Y es por eso que si por ahí ves a tu tía, a tu mamá, a tu hermana que está regando un cactus, entonces, ¿qué tendrías que decir? Que no hay necesidad, que eso más bien lo podría estresar, porque el cactus no requiere mucha agua, es una planta que requiere mínima cantidad de agua. Viene de lugares donde no había agua, y si yo lo tengo en mi jardín, no le puedo dar mucha agua porque la voy a matar, se van a podrir sus raíces. Listo. ¿Cuál sería otro ejemplo de adaptación morfológica? ¿Has escuchado del insecto palo? El insecto rama. Es un insecto que tiene la apariencia de una ramita y que esto le ha permitido
¿no? Mimetizarse, esconderse del depredador. Le llaman insecto palo. ¿Cómo logra tener una apariencia un insecto como el de una rana? Por muchos aspectos para poder sobrevivir. Sobre todo, el evitar que se lo vayan a depredar, ¿no? También has escuchado del insecto hoja. Claro, el insecto hoja también tiene esa adaptación de presentar la apariencia, ¿no? Una hojita para que no exista depredación, no va a haber depredación. Eso es una adaptación de tipo morfológica. El insecto hoja, el insecto palo y la modificación de hojas a espinas para reducir. ¿Qué cosas se está reduciendo con esto, muchachos? ¿Qué se está reduciendo? Para reducir la transpiración. Listo. O sea que, profe, con las espinas el cactus reduce la transpiración. Sí. Y ahorra mucha agua. Otro tipo de adaptación, ¿cuál es? Fisiológica. La adaptación fisiológica es, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos a un lugar de mayor altitud. ¿Qué pasa cuando vamos a un lugar de mayor altitud? Profe, el soroche. Sí, el soroche. El soroche es una manifestación de nuestro cuerpo por una reducción en el oxígeno que estamos capturando. Quiere decir que acá en la costa teníamos mucho oxígeno disponible y teníamos una cantidad de glóbulos rojos para transportarlo a todo el cuerpo. Pero cuando viajamos a la altura, ¿qué pasa con esa cantidad de oxígeno? Se hace mínima. Y si se reduce la cantidad de oxígeno, ¿cómo me adapto fisiológicamente? ¿Cómo me aclimato? ¿No? Porque eso también es conocido como aclimatación. ¿Cómo? Aumentando mis glóbulos rojos. Una persona que viene de las zonas altoandinas viene con bastante glóbulos rojos, viene con sus chapitas en la cara, bien rojita, porque viene de una zona donde ha tenido que disponer de poco oxígeno. Y las únicas células que tenemos para llevar el oxígeno, ¿quiénes son? Son los glóbulos rojos. ¿Ya? Es una adaptación de qué tipo? Fisiológica. Otro ejemplo, profesor, de una adaptación fisiológica es la producción de orina. ¿Cómo es la orina en un pececito, por ejemplo, de río? Un pez de río orina bastante. ¿Por qué? Porque hay pocas sales en el río. Y como hay pocas sales, el cuerpo está acostumbrado a perder mucha orina. En cambio, un pez de mar, ¿no? Un pez de mar, por ejemplo, una anchoveta, un bonito, ¿cómo es su producción de orina? Escasa, poco. ¿Por qué? Porque en el mar, ¿cómo es la cantidad de sales? Abundante. Y si un animal está en un lugar con mucha sal, pierde agua. Y si pierde agua, no se puede dar el lujo de orinar bastante. ¿Sí o no? Entonces, eso es adaptación fisiológica. Algunos animales, para poder sobrevivir en lugares muy salados, orinan poco, y otros que viven en lugares muy poco salados o con muy poca cantidad de sal, orinan bastante. ¿Cierto? Entonces, eso también es una adaptación de qué tipo? Fisiológica. ¿Ya? Y profe, la conductual, ¿cómo es? Imagínate ser una cebra en las sabanas africanas. ¿Cómo sobrevivirías ante el acecho de un depredador como el león o la leona alfa? ¿Cómo sobrevivirías? ¿Cómo han hecho las cebras? Las cebras, primera adaptación, van en grupo, ¿sí? Manadas. Sí, es una ventaja ir en grupos. ¿Por qué? Porque si van en grupos, es difícil que el depredador se concentre en uno solo. Se marea de ver tantos. Esa es una adaptación conductual, ir en manadas. ¿Está claro? Otra adaptación conductual sería la migración. Aves que cuando no encuentran alimento en la estación de invierno, migran a un lugar más caluroso. Eso le permite sobrevivir. Acá en el Perú tenemos aves migratorias en pantanos de Villa, por si quieren visitar, una unidad de protección muy importante. Ahí encontramos aves migratorias. Otro tipo de adaptación conductual
La hibernación. Claro, ¿qué hace un oso? Imagínate ser un oso ahora. Un oso tiene que prácticamente vivir 4 meses sin comer. Pero ¿qué hace en ese tiempo? No queda otra, dormir. ¿Y por qué dormir? Porque si duerme, ahorra energía. Si ahorra energía, ya no come más. Pero entonces, profe, ¿de dónde va a sacar la energía? De sus depósitos de grasa. O sea, ¿qué quiere decir? Que el oso en su adaptación necesita acumular mucha grasa y también necesita echarse a dormir en ese sueño invernal. ¿Para qué? Para que pueda sobrevivir a la hambruna, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Eso se llama adaptación conductual, ¿sí? Entonces tenemos 3 tipos de adaptación. Las morfológicas cambian el aspecto, las fisiológicas cambian el funcionamiento y la conductual cambia el comportamiento. No, de repente tú sales acá de la academia en la noche y de repente te vas apurado al paradero solo y te asaltan. ¿Tú crees que la siguiente vez vas a ir solo? No. Entonces dices, no, vamos compañeros en grupo, porque te sientes más protegido. Instintivamente, el ir en grupo garantiza una protección entre ellos. Y eso lo tienen los animales de forma instintiva. ¿Está claro, muchachos? Muy bien. Ahora, vamos a pasar a otra característica muy importante, que es el crecimiento. Miren, de repente acá tenemos un alumno con poca masa muscular, de repente no quiere ir a la playa, poca masa muscular. Y de repente, a base de una buena dieta y a base de una rutina de ejercicio, mira cómo lo encontramos. Fornido. ¿Qué pasó con los músculos? Han crecido. ¿Cómo se llama eso? Hipertrofia. El crecimiento del músculo no es por cantidad, es por el aumento del volumen. Así que si la célula muscular era delgada, lo único que ha hecho es aumentar el volumen, más no el número. En cambio, mira la lagartija, pierde la cola. ¿Y qué pasa con su cola? Vuelve a crecer. Entonces, ¿qué hubo ahí? Crecimiento, pero eso no es hipertrofia. Porque si se quiere reponer la cola, tiene que aumentar la cantidad de células. ¿Cómo se llama ese crecimiento? Cuando él repone las células. Hiperplasia. 2 tipos de crecimiento, muchachos. Son dos tipos de crecimiento. Continuando entonces con esta interesante clase de las características de los seres vivos. Miren, yo quiero que consideres algo muy especial, y es la cantidad de ejemplos. Los ejemplos que se te está brindando es precisamente para que tú los relaciones. Todos nosotros no somos ajenos a ellos, porque nosotros realizamos lo mismo. Todo lo que yo estoy explicando, todos nosotros lo podemos realizar. Pues también somos seres vivos, somos porciones de materia altamente organizada y compleja. En el caso del crecimiento, nosotros, ¿qué crecimiento tenemos? Eso no lo dije. Sí. Entonces, ese crecimiento podría ser de 2 tipos. Puede ser por hipertrofia y puede ser por hiperplasia. San Marcos hizo una pregunta acerca de cómo crecen los multicelulares, y la respuesta era: los multicelulares crecen por los 2. O sea, un organismo que tiene muchas células crece por volumen y crece por el aumento del número de células. En cambio, una bacteria, a ver, te pongo el caso, ¿una bacteria podrá crecer por la cantidad de las células? No puede crecer. ¿Por qué no puede crecer por la cantidad de células? Porque ellas son unicelulares. Una célula no puede crecer aumentando porque dejaría de ser unicelular, pero lo que sí puede hacer una bacteria es crecer aumentando el volumen. ¿Sí? El volumen sí puede llegar a crecer. Es decir, si acá nosotros tenemos 3 células musculares, estas 3 células musculares, mira cómo se encuentran por acá. Creo que todos podemos notar que han aumentado el volumen, más no el número.
En cambio, en la cola de la lagartija, la reparación que hace la cola de la lagartija tiene que ser por el aumento de las células. ¿Sí? Muy bien. Dejamos entonces el crecimiento para pasar a la homeostasis. La homeostasis, como lo he puesto por aquí, muchachos, es la capacidad de mantener condiciones en equilibrio. Nuestro cuerpo es una balanza, ¿sí? Y debemos procurar que así esté, porque si para un lado hay más y para el otro menos, caemos en una enfermedad. ¿Sí? La pérdida de la homeostasis se llama enfermedad. Nosotros mantenemos condiciones en equilibrio. En este momento yo me encuentro en una temperatura constante. En este momento mi corazón está dando una cantidad de latidos por minuto. En este momento estoy inspirando y expirando una cierta cantidad de veces por minuto. Mi sangre empieza a tener un pH ligeramente básico y así debe permanecer constante. Todo eso nosotros lo buscamos permanecer en equilibrio. Eso es homeostasis, mantener todo en equilibrio. La temperatura, la cantidad de glucosa. ¿Quién mantiene, por ejemplo, nuestra concentración de glucosa? ¿Cuánto de glucosa debe de haber en mi sangre para yo indicar que estoy en el rango normal? ¿Cuánto es el valor que se puede obtener? Bueno, ante un examen de sangre que te hagas en ayuno, siempre en ayuno, esta concentración debe estar en el rango de 90 a 110. Profe, ¿qué cosa? Miligramos por cada decilitro de sangre. Si por alguna razón esto es más, haces un chequeo y sale 140, por ejemplo, ya estarías fuera de la homeostasis. Y estaríamos, como hemos dicho que se llama eso, enfermedad. ¿De qué estamos hablando? Diabetes. Claro, ese es diabetes. Profe, y si tengo menos, vente por ahí, su compañero me pregunta, ¿y si es menos? Entonces estamos frente a un caso de inanición, o sea, un caso de no ha comido. Hay perritos en la calle que están en etapas de inanición y su concentración baja. Igual una persona que de repente se encuentra perdida también puede disminuir, un caso de desnutrición también, ¿sí? ¿Quién mantiene estos valores constantes? Hay un órgano que se le encomienda que se preocupe de mantener esto. ¿Y quién es ese órgano? Es uno de los órganos, muchachos, que participa en el sistema digestivo. ¿Se acuerdan quién era? Es el páncreas. El páncreas. El páncreas es el órgano encargado de controlar mi cantidad de glucosa en la sangre. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo en este momento estoy alimentando? Es bastante obvio que cuando yo me alimente va a estar esto por 200, 300, 400. Me estoy alimentando. Pero ahí sale el páncreas. Y el páncreas, ¿cómo hace que vuelva a su rango inicial? O sea, ¿cómo disminuye la cantidad de glucosa? Eso lo hace a través de ¿qué? Una hormona, que lo vimos el año pasado, que se llama insulina. La insulina tiene por misión bajar la glucosa de la sangre. Actúa cuando después de habernos alimentado, ¿no? Vamos a poner acá, la insulina baja. ¿Qué cosa es lo que baja? La glucosa en la sangre. En cambio, ¿qué pasaría si por alguna razón sus clases, que normalmente duran hasta las 3, se extienden, ¿no? Imagínate hasta las 6:30, hasta las 7. Y de repente un jovencito no trajo su almuerzo. Entonces, ¿qué pasa con sus niveles de glucosa en ese día? Bajan, llega de repente a 90, 85, 80. Y entonces el páncreas, ¿qué tiene que hacer con tu nivel de glucosa? Elevarlo. ¿Cómo lo hace? Otra hormona, ya no es insulina. La otra hormona que eleva, sube la glucosa, se conoce como glucagón. Él eleva, ¿qué cosa eleva? La glucosa.
Y así nuestro cuerpo se mantiene en armonía. Uno sube, el otro baja. Uno sube, el otro lo baja. Uno actúa post alimentación, el otro actúa en ayuno, cuando estés sin comer, cuando te falte, en este caso, alimento. Dos hormonas que controlan esta cantidad de glucosa. ¿Qué más? El pH de la sangre. ¿Cuánto debe ser el pH de la sangre? El pH sanguíneo, muchachos, el pH sanguíneo debe ser entre 7,2 a 7,4. Pero, profe, ¿qué es entonces? ¿Básico o básico? A ver, profesora Alina, te ha dicho, ¿no? A ver, ¿cómo reconocemos a un pH ácido? ¿Mayor a 7, menor a 7 o 7? ¿Cómo lo reconocemos? Correcto. Un pH mayor a 7 es básico. Así que él vendría a ser ligeramente básico. La sangre es ligeramente básica. Pero cuando consumimos alimentos, y sobre todo los embolsados, muchachos, en la sangre, ¿qué le pasa? Se empieza a acidificar. Y esto es malo. ¿Por qué? Porque cuando nuestra sangre se acidifica y este va a los órganos se deterioran. Sí, se deterioran. Imagínate, pues, que la sangre tenga naturaleza ácida. El ácido va a dañar mis tejidos, mi cuerpo. ¿Y quién entonces tiene por función mantener el pH básico, que no se vuelva ácido? Mira quién es. Un órgano que tiene la forma de un frijolito. No, son dos en realidad, son dos órganos. ¿Quiénes son? Están en la zona lumbar, hacia la parte posterior del cuerpo. Riñón. ¿De qué hace el riñón? El riñón va a recibir la sangre, recibe la sangre con desechos, con esos compuestos que lo acidifican. ¿Y qué pasa con el riñón? Filtra, saca todos esos desechos que están acidificando la sangre. Y por otro lado, devuelve, mira que devuelve, la sangre purificada, sin desechos. Y si ella devuelve la sangre purificada, la sangre puede entrar a circulación nuevamente. Y uno dirá, profe, ¿qué hace con los desechos el riñón que ha filtrado? Bueno, estos desechos tienen que ser diluidos. Y para eso, ¿qué vas a hacer todos los días? Tomar tus 2 litros de agua, para que el riñón diluya los desechos. ¿Y con eso qué produce? ¿Qué produce con eso? La orina. Mira, al final, la orina es un producto que proviene ¿de dónde? De nuestra sangre, ¿no? ¿Y por qué proviene de nuestra sangre? Porque la orina se está llevando los desechos. Toda la orina se lleva los desechos de la sangre para que la sangre, ¿qué mantenga? En equilibrio. ¿Qué cosa va a mantener en equilibrio? Su pH. ¿Ya, muchachos? Eso es lo que hace el riñón. Si por alguna razón una persona tiene disfunción renal, entonces la persona va a tener este problemita que no va a poder lavar su sangre. Los riñones, así, literalmente, como lo escuchan, son máquinas que lavan la sangre, purifican la sangre. Y por eso cuidemos nuestros riñones. ¿Cómo lo cuidamos? Tomando 2 litros de agua diario, ¿no? Ahí sí es un poquito más mejor. Ahí está. pH sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué más? Nuestra temperatura. ¿Quién controla nuestra temperatura? Hay un órgano en el sistema nervioso encargado de controlar la temperatura. ¿Cómo se llama? Se llama hipotálamo. El hipotálamo se dice que es un termostato, es un detector de la temperatura. Si por ahí la temperatura se eleva, entonces el hipotálamo tiene que bajar. Si por ahí la temperatura disminuye, hipotálamo tiene que subir. Pero, profe, ¿cómo hace eso? Vamos a ver. Si acá está, en este caso, una persona, esta persona supongamos que está con 37 grados. Ahí está en equilibrio. ¿Sí? Está acá, en equilibrio. ¿Cuál es el rango de temperatura? El rango de temperatura es 36,5 a 37. Ese es el rango que nuestro cuerpo debe soportar de temperatura, ¿sí? Sin embargo, cuando una persona decae su temperatura, en
Entonces ahí hipotálamo, ¿qué hace hipotálamo cuando la temperatura decae? Cuando la temperatura está por debajo de 37, imagínate, está a 35, está a 34. Entonces, ¿qué cosa hace hipotálamo en ese momento? Ordena que tu cuerpo con los músculos empiece a tiritar, a temblar. ¿Y por qué? Porque cuando uno tirita, se eleva la temperatura. ¿Sí? Y profe, ¿qué pasa si mi temperatura por el contrario se está elevando? O sea, está incrementándose la temperatura. Entonces hipotálamo, ¿qué cosa es lo que hace ante él? Hipotálamo, ante eso, ordena vertir sudor. Las glándulas sudoríparas son liberadas. Y cuando uno suda, el cuerpo se enfría. Es una característica que nosotros realizamos. ¿Para qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque queremos volver. ¿A dónde estamos queriendo volver? Al equilibrio, ¿no? Al equilibrio. Y por último, la evolución, ¿no? Todo ser vivo cambia en periodos de tiempo muy largo. Ustedes han visto en su curso de historia este proceso que ha pasado el hombre, el proceso de la hominización, ¿no? Cuenta que en el caso de las jirafas, antiguamente su cuello era corto y que las jirafas de ahora son de cuello largo. ¿Qué pasó? Evolucionaron. Cuenta que el oso perezoso antiguo era de 3 metros. ¿Qué pasa ahora el perezoso? Pequeñito, unos cuantos centímetros. Entonces, ¿cómo se dan estos cambios? ¿En años? ¿Meses? ¿Días? Millones de años. Acá he puesto, por ejemplo, el cráneo de un Australopithecus. ¿Cómo distingues a un Australopithecus? ¿Por qué? Porque tiene su mandíbula muy grande. Pero mira, cambió por muchos millones de años y se convirtió en ¿quién? Homo sapiens. Y mira cómo es su mandíbula del Homo sapiens, pequeña. Entonces, ¿por qué la mandíbula se ha reducido? Porque antiguamente no había fuego. Entonces el alimento se comía crudo. Esto era más prominente. Cuando ya hay descubrimiento del fuego como el Homo erectus, el alimento se come cocido y la mandíbula se ha reducido de tamaño. Profe, ¿cómo podría darme cuenta que mi mandíbula antes era grande? Porque nos sale una muela de juicio, que es un órgano que ya no utilizamos en la masticación. Es una muela que ha dejado de cumplir la función. ¿Por qué? La mandíbula se ha cortado. El cráneo, ¿cuánto mide acá? 500 centímetros cúbicos. Es un cráneo muy pequeño. ¿Cuánto es acá? 1250. ¿Por qué? Porque él era un cazador, un recolector. Él ya empieza a criar animales, empieza a cultivar plantas. Entonces hay mayor grado de raciocinio. Entonces, por eso, en el proceso de hominización han habido cambios que han ocurrido en millones de años. Otra cosa, que acá el homínido tenía abundante vello corporal, mucho vello corporal, vivió una etapa pleistocénica, era de hielo. En cambio acá, el vello corporal, ¿qué pasó? Se ha reducido. Es tan corto porque ya estamos viviendo una etapa que se llama calentamiento global, incluso sobrecalentamiento global. De esa manera, podemos decir que los cambios que ocurren en los seres vivos, millones de años, esos cambios que ocurren en los seres vivos en millones de años, eso nosotros lo podemos llamar, en este caso, evolución. Muchos confunden a este último, vamos a poner acá, ¿con quién? Con adaptación. Muchos lo confunden. ¿Cuál es la diferencia entre adaptación y evolución? La diferencia es la siguiente. Evolución se aplica en poblaciones, o sea, un conjunto de individuos. La adaptación solo se aplica a individuos, uno solo. La evolución ocurre en millones de años, es imperceptible por el hombre. En cambio, la adaptación, meses, en cuestión de meses alguien ya produce glóbulos rojos nuevos.
Esos cambios son lo que nosotros podemos decir que se da a corto plazo y estos cambios se dan a largo plazo. Esos cambios ocurren en individuos, estos cambios ocurren en poblaciones. Son distintos, como te das cuenta, pero comparten algo en común. ¿Cuál es lo que comparte la adaptación y la evolución? Que en ambos casos lo que se busca es la permanencia, ¿no? Sobreviva ante algún tipo de amenaza. Por eso no vayas a confundirlo con esa. Otro tipo de evolución que se ha presentado es, por ejemplo, en el caso de los roedores. Hay roedores que han tenido una pequeña bolsa o un marsupio, como podría ser un canguro, parecido a un canguro. Han habido roedores que han tenido esta bolsa. Uno bien conocido es la zarigüeya, ¿no? Tiene su bolsa o marsupio donde tiene la cría. Y esa bolsa o marsupio ha permitido que su cría pueda sobrevivir, ¿no? Entonces, mira todas estas características que básicamente nosotros vamos a tener, obviamente, para el desarrollo del curso. No se olviden que en su material, ¿no? Por favor, ayúdenme en esa parte. No se olviden que en su material nosotros, para no perjudicarnos, estamos revisando el material académico y que en esta parte del material nosotros hemos ya trabajado el día de hoy esta parte del capítulo característica de los seres vivos, ¿no? Muy bien, entonces muchachos, por favor, trabajen las preguntas para poder no atrasarnos. No se olviden, quinto año San José, parte 4. Cuídense muchachos.